Bienvenidos a esta sesión del ciclo de referencias que está organizada por el área de investigación de ESNE. Hoy contamos con la presencia muy especial de Manuel Estrada, que es uno de los grandes referentes del diseño gráfico en España y también en el ámbito internacional. Manuel, te damos la más cordial bienvenida. Es un placer y un privilegio tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias por querer compartir con nosotros tu experiencia y tu visión sobre el diseño gráfico. Gracias. Bueno, es un placer. encantados. Para los que no conozcáis a Manuel, os voy a hacer una breve introducción. Es muy difícil resumir su trayectoria profesional, que es amplísima, pero bueno, tengo aquí algunas cosas para que os hagáis una idea de la importancia de este personaje que tenemos hoy en ESNE con nosotros. Somos muy afortunados. Bueno, Manuel Estrada es Premio Nacional de Diseño 2017, ha sido presidente de la Fundación de Diseñadores de Madrid, el DIMAD, forma parte del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas, presidente ejecutivo del Comité Asesor de la Bienal Iberoamericana de Diseño y además también es miembro de la Asociación Profesional de Ilustradores de Madrid. En la concesión del Premio Nacional de Diseño de 2017 se remarcó lo siguiente: su extraordinaria capacidad para el desarrollo de diferentes líneas proyectuales, destacando su capacidad para conectar eficazmente la cultura con el tejido empresarial, contribuyendo de manera significativa a profesionalizar el mundo del diseño y valorando especialmente el compromiso con el papel y la imagen de España en el mundo. Manuel ha expuesto en numerosas plazas muy importantes, entre otros pues Nueva York, Chicago, Helsinki, Berlín, Lisboa, Madrid, Bilbao, Málaga. Bueno, solo son una de las ciudades en las que ha expuesto, ¿no? Cuenta también, entre otros, con muchos reconocimientos y bueno, entre otros, podíamos citar el diploma del Arts Director Club of Europe, el premio de la Asociación de Profesionales de Diseño de España, el premio de Excelencia al Diseño de México o el prestigioso Good Design Award del Chicago Atheneum Museum of Architecture and Design. Pero a mí, aparte de todo esto, hay una cita que me gusta especialmente de alguien que habló de Manuel Estrada y la voy a leer aquí. La cita es de Steven Heller, que es el director de arte de The New York Times Book Review, y dice así: Manuel Estrada consigue que el arte del diseño parezca fácil. Su trabajo desafía los límites estilísticos establecidos. Vuela alto, inalcanzable, cerrando la profunda brecha que hay a menudo entre el diseñador que hace arte y el artista que es un diseñador. Qué bonito, Manuel. Muy bonito. Nada más que decir, te cedo la palabra y vamos a darle la bienvenida con un aplauso, por lo menos los que están allí. Yo te aplaudo. No sé si por lo menos en el auditorio, pues te podrán... Aquí tenemos aplausos virtuales, no sé si los estás viendo en Zoom. Sí. Así que... Bueno, yo voy a quitar mi cámara y mi micrófono, estaré pendiente de las preguntas. Antes de irte, María José, gracias por tu presentación, muy amable, y gracias por recordar esas bonitas palabras de Stephen Heller, la verdad. Son maravillosas, me encantan. Soy súper fan. Una última cosa, para todos los que estáis en la audiencia virtual, podéis enviar mensajes al chat, yo los voy a ir procesando y cuando termine la charla, entonces haremos una ronda de preguntas y yo estaré de moderadora aquí pendiente para que todas vuestras preguntas las podamos trasladar a Manuel. Bueno, pues bienvenido y ya el escenario es tuyo. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, María José. Bueno, en primer lugar, gracias a ESNE por invitarme a estar hoy con vosotros, es un placer. A mí me parece una cosa enriquecedora para un profesional dar clases, se aprende enseñando y durante muchos años he dado bastantes clases. Mi estudio cada vez me lo impide más, la cantidad de trabajo que tenemos, pero es un gusto tener me hubiera gustado más veros, ¿no? Pero trataré de imaginaros mientras os cuento, sobre todo, cosas a través de las imágenes, ¿no? Los diseñadores gráficos pensamos...
Sí, mira, menos mal que está aquí Ana, Ana me ayuda. Ana es una persona indispensable en este estudio. ¿Qué vas a hacer? Ah, Compartir pantalla. vale, Ya vas a compartir empezar, ¿no? pantalla. Sí, sí, voy a empezar ya. Voy a empezar ya. Pero Perdona. yo lo hago más rápido, Ana. Ya lo sé. Pero yo no. No, gracias, que era broma. Bueno, no sé si estáis viendo que alguien diga si ve una pantalla grande con una especie de Sí, autorretrato. lo vemos. Vale, gracias. Me gusta usar a veces este pequeño autorretrato tipográfico para presentarme, ¿no? Luego os voy a enseñar algunas imágenes de una exposición en el Type Director Club de Nueva York que se llamaba Pintando con letras, ¿no? Realmente la tipografía es una de las herramientas que los diseñadores usamos de manera específica. Todo el mundo escribe, todo el mundo lee, pero los diseñadores dibujamos, nos inventamos las tipografías, las cuidamos, las retocamos, ¿no? Las pulimos y las conocemos bien, ¿no? Me gusta usar esta frase, perdón, que ocupa vuestras pantallas ahora y que me parece que define este oficio que desde mitad del siglo XX aproximadamente ha cogido nombre y que es el diseño. Gillo Dorfles era un semiólogo italiano que murió con 105 años, hace poco tiempo, que fue miembro del comité científico del Instituto Europeo de Design cuando estaba yo en ese comité científico, hace unos años en Madrid, y tiene esta percepción inteligente de lo que es el diseño, una visión muy italiana. El diseño es un arte industrial, es algo que realmente cobra su valor cuando se aplica a una actividad económica, social, institucional, es decir, cuando se aplica sobre algo, es un arte aplicado. Está bien utilizar la palabra arte sin grandes pretensiones museísticas, sino simplemente porque es un oficio, es algo que requiere de una habilidad que es en el fondo lo que los artesanos y los artistas tienen, ¿no? Los italianos saben cómo una industria puede multiplicar su valor cuando tiene diseño aplicado. Saben cómo ganarles en el mercado a coches alemanes o cómo vender cápsulas de café sin tener plantaciones de café o cómo siempre han sido listos en este uso aplicado del diseño, ¿no? Esta imagen habla de que el diseñador, como decía Bruno Munari, debe trabajar sin pedestal. Él decía que los artistas deben trabajar sin pedestal, pero a mí me parece que los diseñadores especialmente debemos hacerlo así. Primero porque encima de los pedestales no se puede hacer nada interesante, o sea, no puede uno trabajar realmente si está encima de ninguna parte. Pero además porque nuestro trabajo consiste en entender lo que ocurre y en compartir y escuchar las soluciones con más gente, clientes, con la gente con la que compartimos el trabajo. Para exagerar aún más, Bruno Munari, cuyo libro del arte como oficio os recomiendo, Bruno Munari decía, debemos ser como los carniceros, que cuando llega alguien a la tienda le dicen, ¿le pongo de aquí o le pongo de aquí? Esta cura de modestia en la actitud de la gente que somos creativos, que pensamos que tenemos una habilidad o algún don que puede ser especial, es muy importante porque nada hay que aleje más de la realidad que una actitud de quien se considera, digamos, ataviado con un don. Porque un compositor de música o un escritor trabajan casi en solitario, pero un diseñador trabaja con la gente. Su trabajo está relacionado con los clientes a los que debe escuchar. Los mejores proyectos son los que hacemos con clientes con los que creamos una sintonía. Y la sintonía no solamente se crea con una parte de los que intervienen, ¿no? Este es una marca, un logo, una imagen que hice hace muchos años para los encuentros de creadores de España que hacía SGAE. Y este dibujo de un creador como alguien que tiene el pie... esto sigue teniendo una programación de 2 segundos o de 20 segundos. ¿Sí? Bueno, vuelvo atrás. Dejarme y lo quito. Sí, ¿lo quitas? Sí. Vale. Vamos a dejarla a Ana que lo va a quitar, ¿vale? Ser pacientes, hay que ser pacientes en esto del diseño. Dame un segundo. Ya sean 4 segundos lo que necesitará. Sí, bueno, tengo que ver 100.
Tengo muchas imágenes, sí. Pero lo que quiero es que no pasen ellas. Ya. Y bueno, y tengo otro archivo lleno de imágenes. ¿Ya? ¿Ya está? No. Dejadme un Ahí. segundito. ¿Ya no tiene? No. Vale, pues Sí, venga, tiene, sigamos. tiene. Sí. No te preocupes. Puedo hacerlas muy rápido, pero... No. Perdonadme. Pensábamos que la habíamos quitado porque esto nos ha pasado antes. Creo que está todo quitado, Manuel. Sí, Creo que sí. porque las transiciones están en unos sitios y en unos no. Sí, exacto. Bueno, Y antes estaba en todos. vale, no te preocupes. Dale a... Ponle este. ¿Aquí? Sí, pantalla completa. Gracias, Ana. Disculpar. Os decía que un creador, un diseñador, para mí es alguien que tiene la cabeza en la luna, pero el pie firmemente apoyado en la tierra. Es decir, nuestro trabajo consiste en entender y actuar sobre problemas, ¿no? A mí me interesa el diseño porque tiene que ver con la sociedad con la que vivo. O sea, me interesa intervenir en que una empresa mejore, en que una institución consiga sus fines, y por lo tanto esta imagen del pie en la tierra y la cabeza, es decir, no perder la cualidad creativa, pero asociarla a la comprensión de los problemas y al estar mezclado en ellos, ¿no? Esto es una bolsa de Neville Brody, un diseñador gráfico que a los diseñadores nos gusta mucho, es un magnífico gráfico londinense, inglés. ¿Y qué convierte a esto en un objeto de arte o en un objeto de diseño? Es una bolsa de shopping, una bolsa de una tienda. Por lo tanto, es un diseño, es un arte aplicado. El alambre, que es una mini escultura, es un objeto que puede ser considerado un objeto artístico, pero su finalidad lo convierte en una pieza de diseño. Cuando creamos Dimaz, yo fui uno de sus fundadores hace 14 o 15 años, esto estaba en nuestra hoja de ruta. En España ha habido durante un tiempo un uso del diseño un poco frívolo, como una sociedad que llega tarde al diseño. Y tan era así que se acuñó una frase que a los diseñadores, a mí al menos, me irritaba, que era esto de diseñas o trabajas, ¿no? Como, digamos, adjetivando la actividad del diseñador como una actividad innecesaria, poco comprendida por la mayoría de la gente y que parece que consistía en alguna cualidad artística sin precisar, ¿no? Es más, cuando decimos que un objeto es de diseño, normalmente lo que queremos decir es que es más caro, que tiene una estabilidad peor que las sillas normales y que se entiende poco, ¿no? Por tanto, esta especie de frase que hay en este frontispicio verde de Dimaz era: el diseño son las personas, no el objetivo. El diseño son las personas, no los objetos. Diseñamos para la gente, no para crear hermosas cosas que se reproducen en revistas. Esto es aplicable a la arquitectura, es aplicable a más cosas, pero sobre todo a las disciplinas de artes aplicadas, ¿no? Bueno, como digo, esta asociación, que luego fue una fundación, abrió un espacio en Matadero para intentar hacer una actividad pedagógica, didáctica, y hacer que la sociedad entendiera que el diseño es una herramienta de arte aplicado que permite a la sociedad mejorar su capacidad económica y su calidad de vida, ¿no? También por eso, desde Dimaz creamos la Bienal Iberoamericana de Diseño, que se inaugura el lunes en Matadero y que inaugura su 7ª edición. Os invito a que la sigáis. Esto es una imagen del grupo de gente de todos los países latinoamericanos que estuvieron en su constitución, porque nosotros, en España, en concreto en Madrid, somos una ciudad puente, un país puente, ¿no? Un país que es como decía Saramago en su libro La balsa de piedra, un país como Portugal, avanzado en Europa, que sale ahí, se destaca en el Atlántico, quizá por eso fuimos los primeros en llegar al otro lado, ¿no? Y esa cualidad la seguimos teniendo, no hemos dejado de ser europeos, pero tenemos una relación especial con la gente de América Latina, ¿no? Y eso nos viene muy bien, nos beneficia. Es decir, somos un mercado potencial de 450 millones de personas y no de 45, y cuando vinieron un grupo de chinos hace unos años a visitar Matadero del diseño, gente del mundo del diseño, y les hablamos de pronto de la Bienal, entendieron que nosotros somos un mercado inmenso, ¿no?
Y es verdad, tienen razón. Somos un mercado inmenso. Tan inmenso como este mundo, en esta foto nocturna, que es un fotomontaje nocturno del National Geographic, y que muestra lo grande que es el mundo y lo desigual que es. Las zonas iluminadas son las zonas donde vivimos nosotros y donde hay un nivel de consumo y de riqueza razonablemente alto, a pesar del coronavirus, a pesar de la pandemia, a pesar del confinamiento, y luego hay enormes zonas oscuras, ¿no? Donde apenas hay luces, ¿no? También debemos comprender esta característica del mundo en el que trabajamos y vivimos, porque los diseñadores somos gente que opinamos en nuestro propio trabajo, intervenimos en las cosas a través de nuestro trabajo. Esto, por ejemplo, es un diseño que se ha llevado premios, el Roll Water, es un ejemplo para mí de buen diseño. Un objeto que está pensado para que quien no tiene agua, una fuente de agua cercana, pueda transportar con simplemente un pequeño elemento de hierro, un bidón muy pesado de agua y transportarlo durante kilómetros, ¿no? O este brazo ortopédico hecho con piezas de Lego, que es uno de los premios de diseño industrial de la BID de hace unos años. Un diseñador colombiano que trabaja en IDEO, Chicago, e inventó este brazo para que los niños que les faltaba un brazo pudieran convertirse en protagonistas de los juegos de su entorno, en lugar de ser simplemente alguien con un miembro menos, ¿no? Esto también es diseño, además de hacer objetos bellos que no molestan tampoco nunca, ¿no? Os decía antes que el diseño ha cogido nombre más o menos en la eclosión de optimismo económico de después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, estamos hablando de los años 50, y en el diseño gráfico en concreto, los Estados Unidos y en concreto la ciudad de Nueva York jugó un papel muy importante, se concentró una enorme cantidad de talentos. No los hombres de Madison, que, bueno, serie interesante para ver, y que tenía una visión muy optimista desde esa época de lo que la comunicación y la publicidad podían conseguir que hiciéramos y que nos ofrecían un mundo casi de consumo sin fin, ¿no? 70 años más tarde, esta imagen de Blade Runner, esta geisha que habla, que vende algo en una fachada entera, que ya no es ciencia ficción, es también una realidad, en una ciudad que tiene lluvia ácida, además de tecnología muy alta, y que muestra lo que las encuestas, por ejemplo, de la Asociación Estadounidense de Agencias de Publicidad dice. Casi el 70% de los estadounidenses tienen una posición contraria a la publicidad antes de que les llegue. Es decir, vivimos en una sociedad en la que se han desgastado a través del ruido y del mal uso algunos de los mecanismos de comunicación que son muy fuertes hoy, ¿no? Tenemos unas herramientas muy fuertes y si lo que decimos en ellas no es creíble, es mentira o es incierto o es discutible o es feo, desgastamos y creamos en la gente un mecanismo de saturación y autodefensa, ¿no? Yo procuro no ver la televisión, desenchufo la radio del coche cuando empieza la publicidad, la gente que ve la televisión cuando empiezan los anuncios se levanta y se va. Lo que hacemos los diseñadores gráficos no es, aunque no sea estrictamente publicidad en la mayoría de los casos, está muy ligado a la comunicación. Por lo tanto, debemos buscar mantener una cierta cualidad en lo que contamos, mostrar y enseñar que el camino más corto entre dos puntos puede ser la comunicación gráfica, pero tiene que ser buena. Conviene que sea veraz y a la vez conviene que sea fácil de entender, ¿no? Decía Milton Glaser, que este año ha muerto, sabéis, uno de los maestros del diseño gráfico, decía que en este tiempo de ruido, el ordenador es al diseño como el microondas a la cocina, ¿no? Él trabajaba en un estudio rodeado de ordenadores, manejados por gente, ¿no? Pero es simplemente una llamada de atención acerca de que el ruido obstaculiza la comunicación. A veces parece que lo facilita, pero no siempre, ¿no? Este es el logo de Madrid Gráfica, un evento que ha celebrado este año su cuarta edición. Todavía hay alguna exposición en algún sitio de Madrid Gráfica y que trata de poner de relieve y poner en la calle, con el apoyo del Foro de Empresas y del Ayuntamiento de Madrid, que la buena comunicación gráfica ayuda y que
y que la tecnología puede ayudar también, pero no la sustituye. Es decir, la comunicación gráfica requiere pensar bien las ideas, expresarlas de manera sintética y manejar todos los recursos que hoy la técnica pone a nuestro alcance, ¿no? Este es un cartel de Ivan Chermayev, uno de los héroes del diseño también contemporáneo, también desaparecido, de quien hicimos una exposición en Madrid Gráfica hace 3 años, y este es un famosísimo cartel de Milton, el cartel de Dylan, que es uno de los iconos del diseño gráfico contemporáneo, ¿no? Pero el diseño es una disciplina, el diseño gráfico es una disciplina indispensable, indispensable. Este es el primer plano del metro de Londres, ¿no? Es decir, cómo podríamos usar un metro, que es un artefacto complejo, lleno de líneas que además ni siquiera se corresponden con el mapa que hay en superficie, si no tuviéramos un traductor gráfico que nos lo hiciera entender. Como, por ejemplo, la identidad del metro de Nueva York, diseñada por Massimo Vignelli y Bob Norda, uno en Milán y otro en Nueva York, simplificando al máximo con esta helvética bold blanca sobre fondo negro y unos círculos de colores para identificar las líneas, cómo hacer más sencillo un elemento que es clave para la vida rápida en la ciudad, un hormiguero lleno de gente que tiene que llegar todo el mundo a la vez y que si no, ya nos quitaremos las mascarillas, por cierto, porque ahora es un momento donde los metros no juegan su función, ¿no? Imaginad un mundo donde no existieran las señales de tráfico, porque así era el mundo antes del 1960, que una convención en Viena, digamos, que cerró por fin unos acuerdos de unificar lenguajes que nos permiten saber si podemos o no adelantar en una ciudad, en un país que no es el nuestro, o que esto que llamamos iconos, pictogramas, que su caricatura son algunos de los emoticones que vienen de fábrica con nuestros iPhones y móviles, que una asociación probablemente la asociación de diseñadores gráficos mayor del mundo, AIGA, el American Institute of Graphic Arts, por encargo de su gobierno hizo un estudio para tratar de saber cuáles eran los mejores iconos para un sistema de transporte integrado que pudiera ser leído por chinos, hindúes, africanos, daneses e incluso por gente de Madrid, ¿no? Y mediante un estudio comparado en el que participaron profesionalmente un grupo alto de profesionales y estudios de diseño, llegaron a acuñar un sistema pictográfico muy corto, que es este que veis aquí, servicio de hombre, mujer, taxi, ascensor, guardarropa, escalera de subida, consigna. Es decir, un simplificado lenguaje muy estudiado, muy trabajado, donde el sistema de conocimiento icónico automatiza, hace mucho más rápido el proceso de entenderse, ¿no? Cuando tú te mueves como os decía, en un gran hormiguero, un lugar donde se está intercambiando mucha gente, hay mensajes que no necesitan ser leídos, tienen que ser simplemente vistos y comprendidos al instante. Porque nosotros, me voy a parar aquí un momento, porque nosotros leemos las imágenes de dos formas. Las decodificamos leyendo en una zona de nuestro cerebro y las decodificamos mirando en otra, distinta. Una es mucho más rápida que otra, pero la información compleja la necesitamos leer. Hay mensajes que cruzan ambas informaciones, las hacen complementarias y llegan como a dos distancias y a dos niveles distintos de profundidad de nuestro cerebro. Yo siempre he dibujado intuitivamente. Para mí dibujar ha sido un pasatiempo. No dibujaba para otros, dibujaba para mí mismo. Esta herramienta los lápices y los cuadernos llevaron a que mi trabajo haya sido precisamente expuesto en diferentes museos. Una vez estuve dando en una conferencia, en el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas, y me propusieron que hiciera una exposición sobre el proceso de trabajo, para ir de telonero con el famoso director de cine Kurosawa, que ya falleció, que hacía unas acuarelas bocetaba las películas antes de hacerlas.
Y yo me gusta mostrar muchas veces mis trabajos, enseñando cómo empieza y cómo sigue, porque creo que lo más importante de muchos trabajos es la comprensión de un problema y su plasmación en una idea. Y entonces, a partir de hacer aquella exposición, que al final me dejaron el museo entero porque Kurosawa al final había fallecido, sus hijos no se pusieron de acuerdo con el museo, y esa exposición se ha estado moviendo por muchas partes, mostrando facsímiles de mis cuadernos de bocetos y los bocetos en sí, ¿no? La relación entre los trabajos bocetados y los trabajos finalizados. De manera que se entendía muy bien que el diseño es una herramienta para conseguir llegar a un fin, ¿no? Esto es una imagen de una de estas exposiciones en Nueva York, mirando portadas de libros o las vitrinas donde estaban los cuadernos, o unas grandes extensiones con logos muy grandes, amplificados, que es como mejor se entiende. Hace unos años, por seguir con esta historia del pintar con letras y escribir con imágenes, hace unos años, 2 o 3, ya no recuerdo, hice una exposición de mi trabajo en el Type Director Club de Nueva York, una entidad pequeña que se automantiene con las cuotas de un grupo de diseñadores, y que me invitó a mostrar mi trabajo allí. Y entonces yo mostré esta doble acepción del trabajo de la tipografía. Algunas imágenes para escribir y algunas letras para dibujar. Es decir, utilizando esta doble entrada de información que os digo, ¿no? Este es un cartel, un póster para la tolerancia, forma parte de una exposición internacional que itinera de ciudad en ciudad. Este es un autorretrato, un tipo retrato de Cervantes por el que me dieron un premio y que dibuja su cara con la palabra escrita, de manera que al final leemos y decodificamos visualmente. Utilicé el cuadro más, el retrato que es aceptado como el más conocido y más fidedigno de cómo era Cervantes en realidad, y estuve un tiempo tratando de ver de qué forma graduaba el orden de la lectura para que fuera fácil leer a la vez que reconocíamos al personaje, ¿no? Me propusieron hacer una exposición de todos los premios Cervantes y probé con 2 y dije, no, porque va a salir bien en 4, pero no va a salir bien en los demás, ¿no? Esto es una portada de una autobiografía del expresidente Obama de una editorial española. Y yo hice me permití hacer en la portada esta observación personal, esta observación positiva de que un país que había tenido un apartheid interno tan fuerte, pues había nombrado, elegido presidente negro presidente a un negro, si bien un poco café con leche, y me parecía digno de ser reseñado, ¿no? O veis, por ejemplo, este que es el primero de una serie que os voy a enseñar 2, 3 pósters hechos en el centenario del poeta español Miguel Hernández y la Red Española de Bibliotecas Públicas y la Fundación Germán Sánchez Rupert me encargaron hacer 12 pósters con un poema. Entonces, hecho con una máquina de escribir, metí un papel y me puse a escribir el vientre de la mujer al que se refiere Miguel Hernández en el poema, ¿no? Menos tu vientre todo es confuso, menos tu vientre todo es futuro, fugaz, pasado baldío y turbio. Y de alguna forma estaba tratando de dibujar lo que el propio texto del poema me permitía, ¿no? O este otro poema de tristes guerras, tristes armas, tristes, tristes, tristes hombres, ¿no? Con unas lágrimas tipográficas. O este póster que hice en homenaje cuando murió Joan Brossa, que era uno de los, probablemente el poeta, hasta luego, Pablo, disculpad, estamos aquí en el estudio y aquí como no solemos tener puertas cerradas. Joan Brossa decía que era el poeta visual más importante de España, aunque él hubiera dicho de Cataluña seguramente, pero vamos, muchos de aquí le teníamos adoptado como... Y cuando murió, pues yo hice este póster que es una A, que es la letra más hermosa, según me parece a mí, según decía Joan Brossa también, que llora por el ojo girada, ¿no?
o este, que es otro homenaje a otro diseñador amigo y maestro, Daniel Gil, el autor de las portadas de todos los años del arranque de Alianza Editorial, y que de su nombre florece un árbol de letras, ¿no? O esta imagen para el Museo Nacional de Arqueología Marítima, que ahora se evoca en su propia entrada con unas letras que parecen salir del suelo, ¿no? O este logo para un sello discográfico que se llama Boa Music y que evoca la imagen dibujando las letras, las 3 letras de la palabra boa, que es buena en gallego, dibuja una persona que tiene las manos unidas sobre su cabeza, ¿no? O este sello Togomachi para una editorial francesa que hacía libros de tauromaquias y que dibuja el toro con la lectura de su palabra. O este logo para un fotógrafo y amigo que se llama Amador Toril, sus herramientas dibujan la cámara y el trípode, ¿no? O este logo para el Bibliometro, un servicio de préstamo gratuito que conoceréis muchos de vosotros, de préstamos gratuitos que se estableció en el Metro de Madrid, copiándolo del Metro de Santiago de Chile, bajo el principio de si la gente no va a las bibliotecas, llevemos las bibliotecas a donde la gente está, ¿no? Y se instalaron estos kioscos en algunos de los intercambiadores. O el logo de este museo, el Museo del Greco, un pequeño museo de Toledo, que tiene un logo que solamente son las 5 letras muy verticales de la palabra greco que se mueven y que evocan esta pintura tan característica del que mucha gente llama el pintor más moderno del barroco español, ¿no? Digamos, el recorrido del pequeño museo empieza en una G que te lleva desde la entrada y va siguiendo el orden de las letras y acaba en la O. Y estos son unos pictogramas también acusados de esta verticalidad imparable que caracterizaba la pintura del Greco, ¿no? Este es un logo que hice para una feria de emprendedores, de emprendimiento que hacía IFEMA, y que el Ayuntamiento de Madrid, cuando acabó la feria, me pidió usarlo para una actividad propia y dar un trofeo, que creo que está aquí, me parece, que daban en el Ayuntamiento a los jóvenes emprendedores, ¿no? Y yo, pues, se lo cedimos, porque era un logo que se había usado únicamente para una feria. Si os fijáis en cómo una pequeña letra puede, simplemente por el giro que le impregnamos a la letra, la forma en la que parece que levanta la barbilla y que separa las piernas al andar dando un paso largo, puede mostrar energía emprendedora, de manera que la capacidad que encierra expresiva una letra pues es enorme si la encontramos, ¿no? Esta actividad de hacer logos es una de las cosas que fundamentalmente dan de comer, alimentan a nuestra pequeña empresa de diseño que, que tiene un estudio aquí, tiene una pequeña sucursal ahora un poco olvidada en Miami, que tendremos que volver a retomar y que se llama Strada Design, ¿no? Un estudio que, uniéndolo a lo que antes os contaba de la relación entre clientes y el papel de artista o no del diseñador, a mí me gusta utilizar esta imagen de una manzana atravesada por un lápiz que evoca a la figura de Guillermo Tell, ¿no? que sabéis que lo que cuenta la leyenda es que el rey colocó una manzana sobre la cabeza del hijo y le pidió a Tell que mostrara su puntería, ¿no? Y yo creo que cuando nosotros nos sentimos muy orgullosos de un proyecto, nos consideramos autores sin parangón, ¿no? Realmente los que soportan la manzana sobre su cabeza muchas veces son los clientes, ¿no? Que ponen el dinero, arriesgan también su reputación, nos dejan a nosotros ejercer nuestra puntería y la tenemos, muchas veces somos buenos dando donde tenemos que dar, pero el mérito enteramente no nos corresponde a nosotros. Esto es muy bueno entenderlo, no solo para la gente que está empezando, sino para la que lleva tiempo, que no lo olvide, ¿no? Porque sin esta comprensión, los clientes buenos buscan otras relaciones diferentes y los proyectos no salen tan bien.
Es muy importante partir de esta idea, ¿no? Os enseño así un poco rápido algunos logos o identidades de estas que os digo que hacemos, ¿no? Cores es una empresa española que garantiza, semipública, que garantiza las reservas estratégicas de petróleo. ¿Veis ese enorme ese círculo fuerte donde dentro hay una especie de medio depósito lleno? Cores es responsable de que en España siempre haya petróleo para 45 días y lo tiene que tener bien guardado. Esta es otra imagen para una empresa de energía vinculada al grupo que ahora se llama Naturgy y que es una, como la llaman ellos, una mariposa deconstruida, ¿no? Una mariposa que tiene lo mismo, un punto negro, una zona de intersección y otro punto amarillo, pero se comunica mejor y más rápido, ¿no? Esto es una portada para una revista de gastronomía, porque durante años hemos hecho en el estudio muchos trabajos relacionados con la promoción de la gastronomía española, ¿no? Una gastronomía que no tiene que ver solamente con que somos un país productor de magníficas materias primas, con alegría y paisaje muy de torero. Esta es una visión del toro de una escultura de Pablo Picasso, pero que hace 3 décadas, 2 décadas y media, 2 décadas, la gastronomía española hizo una eclosión, tuvo una explosión, ¿no? Ahora casi es unánime reconocer que la gastronomía española, pues es posible que se dispute con la francesa el primer puesto, pero desde luego es una de las primeras del mundo, no solamente porque tenga a Ferran Adrià, a José Andrés, a los hermanos Roca, sino porque se ha levantado una verdadera pasión por cocinar bien, disfrutar cocinando y convertir eso además en una actividad que tiene un traslado económico muy importante, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho durante años una publicación que no era conocida en España porque la hacíamos para todas las oficinas comerciales españolas en el exterior. Se editaba en español, francés, inglés, alemán, italiano, y este fue el primer número que nosotros hicimos, aunque tenga el número 56. Es una cerámica de Picasso. Y tratamos de unir, la hicimos durante 11 años hasta que se cerró. Tratábamos de unir un lenguaje contemporáneo, casi de arte aplicado, y al mismo tiempo mostrar la calidad de los productos, ¿no? Una paleta de cocina como si fuera la paleta de un pintor, con fotos muy fuertes, muy grandes. Este es el trabajo de un chef de Barcelona especializado en dulces con el chocolate. Utilizar una pintura de tapies para un número dedicado al aceite de oliva o a las reservas, a las conservas de calidad o al vino rosado. Esta revista nos dieron por ella el premio, le dieron a la revista, pero señalando nuestro trabajo como la mejor revista de diseño del mundo en el Cordon Bleu en el año 2011, creo que fue. Y desde entonces hemos hecho muchas cosas relacionadas con el vino, con la alimentación, ¿no? Este es el logo para unos españoles que exportan vino a Estados Unidos y Canadá y que tienen sucursales en 40 y tantos estados. Son 2 socios. Y esto es una decoración. Nosotros en este tiempo yo he entendido que las botellas de vino son como si fuera un lienzo sobre el que se puede pintar, dibujar, escribir, para hacer no solamente etiquetas, sino digamos, traspasar la línea de la comunicación que a veces una etiqueta escueta no es capaz de hacer solo. Hace 2 años creo que el ICEX nos encargó un sello, una marca, para promover la gastronomía y el vino español fuera, ¿no? Y esta es la idea fuerza con la que empezamos, ¿no? Queríamos expresar España y con algo que la identificara. Entonces, pensamos que nos gustaba el concepto de la integral. La integral, aunque los diseñadores no somos muy de ciencias, ¿no? Integral es ese pequeño signo que parece una S y que comprende una integral, es una suma de factores que comprende desde un extremo hasta otro de los que tienen superíndice y subíndice en su signo matemático, ¿no? Hicimos esta especie de integral simplificada, que era una bandera española y que la hemos utilizado, pues, la han utilizado ellos, pues, para mover, para utilizarla en ferias, para promover directamente el producto y haciendo
cosas diferentes. A raíz de este y otros trabajos, en Nueva York hicimos una exposición de nuestro trabajo relacionado con la gastronomía en la Universidad de Nueva York, que está en Washington Square. Y esta es la marca que hicimos para esta exposición que se llamaba Eat Spain Up, donde además de nuestro trabajo y en el edificio de al lado se expusieron trabajos y objetos de la gastronomía española, ¿no? También muy poco después de eso, la gente de Carmencita, que son los líderes de las especias en España, nos vinieron a pedir que les ayudáramos a rediseñar su packaging. Les dijimos que no teníamos experiencia en hacer packaging de alimentación. Yo había hecho alguna vez alguna cosa, pero poca. Y entonces me dijeron, muy simpático, la persona que vino nos dijo, pues hacerla como si fueran libros, ¿no? Y entonces, pues simplificamos un poco la imagen de su logo, de su marca, y lo que mejor hicimos para ellos fue proponerles que prácticamente todo el frontal de sus envases lo ocupara la cara que da nombre y que diferenciaba a la marca Carmencita de su competencia, las multinacionales Ducros y McCormick, que estaban ahí un poco disputando con ella el primer puesto de las especias en España. Escribieron una carta cuando nos dieron el Premio Nacional de Diseño para decirles a los del Ministerio que este rediseño, que les hacía mucho más rápidos de ser identificados, les había ayudado a casi doblar su facturación en 3 años, ¿no? Lo cual a mí, sinceramente, me llena más de orgullo que algunas otras distinciones que te pueden dar, porque el demostrar que nuestro trabajo es algo útil, que sirve para resolver problemas, no solamente muestra la capacidad para hacer cosas hermosas, que está bien, sino que cumplen la finalidad para la que las estamos haciendo, ¿no? Este es un ave especiario que hicimos para ellos, una especie de diccionario de especias, luego hicimos un gran libro con este autorretrato de la fotógrafa que hizo parte de las fotos, que se llama, no me digas cómo se llama, Ana, que se llama, me acordaré antes de que acabe la semana seguramente. Bueno, María Puy Pinillo es una magnífica fotógrafa española que vive en Inglaterra. Y eso quiere decir que tengo ¿cuánto tiempo? 40 minutos. ¿Tengo o que llevo? ¿Qué queda? Queda mucho tiempo. Pues todavía os da tiempo a aburriros mucho conmigo. Tengo otro archivo lleno de imágenes que he seleccionado para vosotros. También en ese tiempo, y en parte relacionado con el tema de la alimentación, de pronto la gente de la Casa de Alba vinieron a encargarnos que les ayudáramos a diseñar algo para unos productos que iban a comercializar, aceite de oliva y tal, ¿no? Y esta frase era de ellos. Hay que ser realistas, tenemos que modernizar la Casa de Alba. Claro, pero parecía un trabajo imposible porque la Casa de Alba tenía este escudo. Porque vamos a ver, la monarquía y las casas nobiliarias siempre han sido barrocas y un punto caducas, ¿no? Con todo mi respeto, ¿eh? Pero las españolas yo creo que son especialmente barrocas. Este es el escudo de la Casa de Alba, con la imagen de San Gabriel, con la corona ducal, con un interior en el que está el escudo de Escocia, el de Irlanda, el de Inglaterra, para hablar de uniones a través de matrimonios, ¿no? Claro, yo cuando veíamos esto decíamos, pero ¿qué podemos hacer, no? Y entonces descubrimos que de los campos heráldicos de dentro, que están numerados ahí del 1 al 4, no sé si los veis, porque como no os veo, yo solo veo mi pantalla, me siento un poco huérfano de oyentes. Ellos ven, ya lo sé, Ana, si me estoy metiendo con ellos solamente. Y entonces el único campo heráldico español era este trozo creo que se llaman gules azules y blancos. Y entonces lo que nosotros les propusimos fue esto, ¿no? Dijimos, vosotros seguid usando vuestro escudo donde queráis, pero nosotros os proponemos que simplifiquéis la corona ducal, que hagáis un escudo así de fácil y rápido de ver, que os puede representar perfectamente, y esta pequeña fusión tipográfica para darle a vuestro logotipo escrito una cierta personalidad, ¿no? No tuvimos ni que discutir, o sea, de verdad que parecía, yo pensé el día que íbamos a presentarlo, pensé que tendríamos que discutir mucho
pues me escucharon muy atentamente, hicieron alguna observación y a partir de ese momento pues lo aplicamos en algunas de las cosas que ellos hicieron, que fue sobre todo y en el inicio aceite de oliva. ¿Ves? Por ejemplo, estos son aceites de oliva que se vendían en museos, el duque de Alba pintado por Tiziano y la duquesa de Alba pintada por Goya, que decoran algunas de las latas de pequeño tamaño de aceite de oliva que se venden en museos. Esta es otra imagen que hicimos para una empresa que es líder también en España de los detergentes, que se llama Persan, una empresa sevillana. Y este es un trabajo cuando ya sabíamos lo que íbamos a hacer. Hicimos varias líneas de trabajo. Siempre hacemos un trabajo de investigación largo cuando hacemos una identidad, sobre todo cuando hacemos una identidad de algo que no sabemos. Y empezamos elaborando documentos de reflexión que compartimos y después empezamos a dibujar, no antes. Entonces, llegamos a la conclusión de que había que mostrar el carácter global de esta empresa que había empezado a tener fábricas fuera de España y al final hicimos este mapamundi dibujado sobre una mariposa azul, ¿no? Que al final se pintó a un tamaño gigantesco, los hilos que tienen la entrada de la fábrica en Sevilla y que bueno, se ha convertido en una empresa española. Esto está aquí para acordarme de que, no para acordarme de nada, sino para deciros que este es una de las marcas, no lo habréis visto probablemente, es la imagen de las cumbres de jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica. Y es la unión, lo que os contaba antes de España como puente, ¿no?, entre los dos mundos, es, digamos, el subcontinente europeo unido por su extremo inferior izquierdo y el continente subamericano, la mitad del sur de América, unido por este otro vértice, y forman este signo, ¿no?, muy simplificado, y que cambiando de color se ha convertido en la... Esto fue un concurso entre uno o dos diseñadores de cada país que ganamos nosotros con este símbolo tan simplificado, ¿no? Y este es un trabajo del que me siento orgulloso porque este servicio de Línea Madrid tiene un récord histórico, ¿no? Es un servicio que las encuestas de satisfacción de los ciudadanos en Madrid reconoce siempre con un 96% de aceptación. No tiene que ver con el diseño, tiene que ver con la eficacia de un servicio y nosotros desde aquí participamos con un grupo de arquitectos en diseñar los espacios de las oficinas de atención al ciudadano, ponerle nombre, porque era un teléfono, el 010, una web que también diseñamos nosotros y las oficinas de atención. A todo le pusimos este nombre de Línea Madrid, la línea que conectaba al ciudadano con sus servicios de información municipales, ¿no? Y que consiguieron unas oficinas con un grado de atención muy alto, con una atención sin los parapetos estos de cristal a los que estamos desgraciadamente acostumbrados muchas veces en España, con atenciones de pie, con récord de tiempo y atenciones sentadas. Y es un trabajo, esto os lo he enseñado antes, así que os lo paso muy rápido. Y me siento orgulloso de ese trabajo por lo que os he dicho, porque año tras año, ahora ya nosotros no mantenemos, no seguimos haciendo cosas con ellos, pero siguen teniendo un grado de satisfacción alto, ¿no?, muy alto del ciudadano. Este fue el primer museo que nos encargaron, que es el Museo del Traje, que está en la Ciudad Universitaria de Madrid. Esto es un poco un esquema conceptual de la génesis del símbolo, ¿no? La letra, el cuerpo, la indumentaria, el museo y el traje, ¿no? Esta especie de T con torerilla y falda o pantalón de rayas, ¿no? Esta fue la imagen del museo y cómo la aplicamos en las esculturas de jardín, que luego... y este es otro que a mí me gusta aún más. Este ya habíamos hecho algún museo después. Durante una época se hicieron muchos museos en España y ahí había un trabajo muy interesante para los diseñadores, porque podíamos participar haciendo las marcas y generando un concepto gráfico que se trasladaba hasta la museografía, ¿no? Esto también fue un concurso que ganamos para hacer la imagen del Museo de la Evolución Humana de Burgos.
veis este símbolo que marca un poco la evolución desde el alligator, desde el lagarto, del cocodrilo al Homo erectus, y que en un símbolo pequeño trata de describir lo que la teoría de la evolución hecha museo cuenta, ¿no? Hay una web de diseño finlandesa que ha tenido durante un tiempo este signo, este logo, como un ejemplo de signo comprensible, fácil y memorable, ¿no? Un logo para mí los logos son de los trabajos más difíciles, más complejos y también más importantes que hacemos los diseñadores gráficos, ¿no? Porque un logo tiene que durar tiempo, no es un signo de usar y tirar. Y el tiempo no solamente tiene que hacerlo reconocible, sino que tiene que hacerlo insustituible. Un buen logo no debe cansar, debe permanecer, incluso no importa que tenga una cierta resistencia en el inicio. Puede hasta no ser malo que la tenga, siempre que la gente lo aprenda como suyo y lo conserve, ¿no? El antropólogo jefe del Museo de la Evolución Humana, cuyo nombre me va a apuntar Ana ahora mismo, el nombre del antropólogo de Burgos, bueno, pues se queda sin nombre. Decía que era muy obvio. Han pasado 6 años y esa obviedad le ha ayudado a hacerse comprender y no lo ha envejecido, ¿no? Porque efectivamente, una vez que dices, claro, sí, evolución, qué fácil, ¿no? Sí, bueno, sí, de lo que se trata es de que permanezca y cumpla su función, ¿no? Una evolución en 4 pasos, como este cartel, de la mano en la manchada de tinta, digamos, de tinta no, porque no había, de sangre o de arcilla roja en una pared, la escritura jeroglífica, basada justamente en el uso de iconos, de dibujos, la escritura fenicia, la que incorpora un sistema alfabético, y luego la tipografía Garamond, ¿no? O el hacha de sílex, el hacha de bronce, los tipos móviles de la imprenta de madera y el mouse, ¿no? Esta es otra imagen para otro museo del que hicimos prácticamente todo. Hicimos no solamente la marca, sino toda la museografía. Y yo aprendí mucho discutiendo, en el buen sentido de la palabra discusión, con los militares responsables del ejército de tierra, porque realmente no entendían el papel que el diseño podía jugar para ellos, ¿no? Y querían un logo realista. Sentaron en las primeras reuniones, nos sentaron a un brigada que dibujaba muy bien, dibujaba bien, y que hacía acuarelas del edificio del Alcázar de Toledo, que es donde está albergado el museo. Costó un poco convencerles que eso no era un logo, que estaba bien esa acuarela, pero que lo que necesitábamos era un signo fácilmente repetible, fácilmente memorizable, fácilmente... y bueno, pues al final se han hecho forofos de este signo y nosotros hicimos la museografía del museo entera, que la museografía es que se grafía en las paredes para convertir en un museo lo más contemporáneo posible un viejo museo que estaba pegado al Museo del Prado antes y que tenía 16.000 espadas expuestas, ¿no? Que era una cifra un poco alta, ¿no? Espadas. Y este es el logo que hicimos para los 40 años de la Constitución, que también fue un concurso. Y en realidad lo que hicimos fue meter el 40 en la palabra, ¿no? Constitución. De manera que al final resultará, era un logo que solamente iba a durar un año, hicimos esa versión simplificada y bueno, pues la verdad es que funcionó bien. Esto quiere decir que he acabado en mi primer archivo y nos queda como media hora tal vez, ¿no? No, pero las preguntas las podemos hacer al final, si nadie me interrumpe ahora. ¿Y cuánto queda para las 7? Media hora para las 7. Bueno, pues puedo poner el otro archivo, ¿no? Si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora, ¿eh? Si alguien quiere decir que no siga o que hagamos las preguntas ahora o lo que sea. Bueno, sí. Vale. Y el archivo es este de aquí, ¿no? Vale. Ya queda poco, ¿eh? Tú te puedes ir, ya, Ana, ¿eh? No hace falta que te quedes aquí por mí. Seguro. Seguro porque... Ver las transiciones y este, No, no te preocupes, no te No, a preocupes. ver si te quitan las transiciones.
Ah, vale. Vale, ¿Tiene transiciones? no me da tiempo. Espera, No. me paso y vuelvo atrás. No. A ver. Sí. Perdonad, es que las hemos quitado antes, pero como en el otro han vuelto a aparecer. Ya, pero es que no me gusta enseñar las imágenes antes de Ya, llegar. bueno, vale, pues ya está. Nada. En los Reyes Magos tú haces eso también, con los juguetes. Yo los entrego sin envolver. ¿En serio? Bueno, gracias, Ana. Disculpadme. Bueno, además de hacer logos en el estudio, de hacer bastantes logos, incluso hemos hecho algunos en Estados Unidos en este tiempo, y nuestro trabajo ayer, bueno, pues en Estados Unidos tienen una cualidad, tienen otros defectos, que quedan, vamos, no vamos a hablar ahora de ellos, pero tienen una cualidad, y es que tienen una capacidad de reconocer a otros mucho mayor que la que tenemos nosotros en general aquí. Cuando digo nosotros, ahora estoy hablando de España, y lo digo pues con todo mi cariño al país en el que estamos, ¿no? Pero nos cuesta trabajo reconocer en otros esa cita que ha leído antes María José de Steve Heller, de alguien a quien yo no conocía personalmente y que cuelga, es una persona, un escritor de diseño, probablemente el que más número de libros ha escrito en los Estados Unidos actuales, y que dice eso de un recién llegado que está allí, muestra sobre todo un cierto carácter y entonces, bueno, os decía eso porque solamente hemos expuesto una vez en Madrid. Y fue en la Casa del Lector, que es un espacio que hay en Matadero, que nos pidieron hacer una exposición de libros. Me pidieron hacer una exposición de portadas de libros, ¿no? Y esto es lo que os voy a enseñar ahora para terminar esta media hora, ¿no? Y os voy a decir algunas cosas acerca de las portadas de libros, porque parece como un punto y aparte, ¿no? Lo es, un punto y aparte. Un logo requiere bastante tiempo para hacerse bien. Pueden ser meses incluso, hacer un logo bien y aplicarlo bien puede llevar mucho tiempo. Y es un trabajo que no se puede abreviar. Si se quiere hacer muy rápido, se hacen dibujitos de estos que en internet se venden por 40 euros o por 50, ¿no? Que son logos hechos que tú puedes comprarlos y tirarlos y usarlos para una cosa o para otra, ¿no? Hacer una cosa a medida es difícil. Las portadas de libros son un reto cultural muy importante. Y si encima a mí hace unos años me encargaron hacerlas para Alianza Editorial, que las portadas de Alianza, en la época en la que Alianza nació, las hacía Daniel Gil, que aparte de todo era mi amigo, ¿no? Lo acompañé en la madrugada que murió, y realmente, primero, no tengo ningún interés en medirme con él, porque le considero un maestro, y por tanto, cuando los de Alianza, unos años después, me pidieron que me hiciera cargo de esas portadas, dije que no. Volvieron otra vez más tarde, y la verdad que son encantadores como clientes. Nunca, salvo 3 ocasiones por problemas muy concretos, me rechazan una portada. Nunca hago más que una para cada libro, pero eso sí, me leo los libros. Me leo los libros y trato de entenderlos, cosa que no siempre es fácil. No es tan fácil a veces como parece, ¿no? Las novelas son más fáciles de entender, pero hay algunos ensayos que cuestan más, ¿no? Entonces, esta era la cabecera de esta exposición de libros que hice en la Casa del Lector, y que a su vez había sido la imagen para una portada de un libro de Alberto Mangel, un escritor argentino con un enorme talento, que se llama Una historia de la lectura. Entonces, la historia de la lectura yo la veía como mirándote tus propias manos, porque tenía un artículo indeterminado, un artículo, no era la historia de la lectura, sino era la suya, la que él hacía, ¿no? Una preciosa historia de la lectura. Esto iniciaba esta exposición. Perdonad que esté en inglés, es que la he cogido de una presentación, pero me imagino que seguro que la traducís, que la traducís todo, pero yo, si no, por si acaso, os digo que las portadas de los libros son las puertas y las ventanas por las que nosotros entramos y por las que el contenido de los libros debe asomar. Es decir, es verdad que las portadas de los libros son herramientas de marketing o de venta, pero no pueden ser solamente eso, porque de hecho las mesas de novedades de las tiendas de impulso, sobre todo
las tiendas de las librerías, de los aeropuertos, por ejemplo. Tienen buenas portadas, pero que se parecen todas. Tienen tipografías muy grandes, muchas veces, sobre todo si son anglosajonas, con letras en relieve e incluso muchas veces en oro. Fotos, si pueden ser de cuerpos menos vestidos, mejor, o primeros planos de rostros. Si hay sangre, probablemente mejor. Y bueno, pueden cumplir bien su función de disputar la mano que rápidamente coge un libro para llevárselo, pero no cumplen la otra, que es muéstranos lo que hay dentro. Trata de que se entienda. Incluso, para mí, la misión más difícil todavía es cuando la gente, una buena portada se debería distinguir, porque cuando la gente haya leído el libro, debería decir, ah, qué buena portada, después de leerlo, no antes, ¿no? Y si ya consigue encima que los libreros o que los editores vendan, bueno, eso ya es una carambola de maestros del billar, ¿no? Están cortadas por abajo, parece, ¿no? No sé si las veis un poco cortadas por abajo las portadas o las veis enteras. Se Bueno, ven bien. ¿se ven bien? Gracias. Pensaba que ya no quedabais ninguno. Esta es un diccionario del diablo de un escritor que yo no conocía antes de haber leído este libro y haber hecho esta portada. Un norteamericano que vivía en la costa oeste, Los Ángeles, y que en el final del 19 y que desapareció en la Revolución Mexicana. Era un hombre, un periodista crítico con su propia sociedad, y en este diccionario del diablo pues hay definiciones como, por ejemplo, amor, embarcación de dos plazas que se vuelven monoplazas y la tormenta estalla, ¿no? O espalda, parte de los amigos que vemos cuando les pedimos ayuda, ¿no? Es decir, marca no solamente, porque no es esto solo lo que ha escrito Ambrose Bierce, ¿no? Tiene este libro de los cuentos de soldados, esta imagen de los fusiles convertidos en mortajas, narra bien, ¿no? O los cuentos negros, estos de los lápices con plumas negras, ¿no? Estos libros de Schopenhauer son recomendables porque no son las grandes historias universales de la obra magna de Schopenhauer, el filósofo alemán, sino que son unos cuadernos cortos que un editor italiano encontró hace 100 años y que no se habían editado antes, y están llenos de socarronería y sentido del humor, ¿no? El arte de conocerse a sí mismo, ¿no? Esto es una puerta. O el arte de envejecer, ¿no? Y yo en todas estas series de Schopenhauer utilicé las piedras, ¿no? Porque Schopenhauer tiene fama de ser un autor del pesimismo, ¿no? Y me parecía que este juego con las piedras, jugando con su aparente hermetismo, el arte de insultar, ¿no? Tiene uno que no está aquí, que es el arte de comprender a las mujeres, porque era enormemente misógino, pero hasta límites, claro, como solo se puede ser, sobre todo en el siglo XIX, ¿no? Bueno, también en el XX. Mark Twain, los diarios de Adán y Eva, y luego esta serie de portadas de clásicos de Grecia y Roma que son solamente tipográficas. La República de Platón, es que está escrito haciendo una retícula, de manera que el libro puede verse. A mí esta es la parte, la vista que me gusta más, pero se puede leer al contrario, leer la República y leer Platón al revés. Ya que os lo había enseñado antes. La psicopatología de la vida cotidiana de Freud, ¿no? Esta especie de instrumento del psicopatólogo que para comprender el cerebro lo trepana, ¿no? O también de Freud, del yo y el ello, ¿no? Una escultura. No me gusta usar el Photoshop en las portadas, a veces lo usamos para retocar, pero esto es una cabeza de escayola cortada con una sierra y después con una rodaja de mortadela adecuada al tamaño de la cabeza, ¿no?
o esta portada de un libro de Ortega que yo no había leído cuando en el instituto, en el colegio, me dijeron que lo tenía que leer, pero lo he leído ahora y sigue siendo de una rabiosa, está escrito en el principio del siglo XX, pero es de una rabiosa actualidad, ¿no? La España invertebrada, esta especie de botijo por el que se le sale el agua y que tiene un trozo de cerámica andaluza, un trozo de cerámica mediterráneo-catalana y otras zonas de cerámica roja, ¿no? Enlazadas todas y que lleva mucho tiempo aguantando, pero está con grietas. O este libro también de los libros de Ortega de las meditaciones del Quijote. Este sombrero de Ortega cortado como la bacía de Don Quijote, ¿no? O estas son portadas de la revista El Espectador que editó Ortega y Gasset. Este es uno dedicado a temas de arte, ¿no? Peter Pan, la historia de James Berry, que también os recomiendo, si no os habéis hecho demasiado grandes de golpe, que si no lo habéis leído y solo conocéis la versión cinematográfica, que leáis la versión completa primera de este libro, ¿no? O el de Quincy, la historia del asesinato considerado como una de las bellas artes, ¿no? Es un libro que está construido como si fuera un discurso del presidente de una asociación de amigos, de amantes del asesinato, y se dirige a ellos y hay una especie de frase que queda ahí flotante diciendo, a ver si la digo bien, ¿no? Hay que tener cuidado con el asesinato si se hace mal, porque si se comete un asesinato feo, se puede dejar de ir a misa los domingos, ¿no? Es este humor que cuesta trabajo de entender, pero británico. Esta es una portada para un libro de Avellán que se llama Política, y eso, bueno, él tiene una posición crítica con respecto a lo que llamamos sistema democrático, y bueno, yo lo he caricaturizado aún más con esta lata de sardinas, en la que tenemos dos opciones, que es estar colocados así o estar colocados asado, ¿no? O esta portada para el Maquiavelo, para el príncipe de Maquiavelo, un libro que en realidad utilizamos la palabra Maquiavelo o maquiavélico como sinónimo de maldad, pero en realidad no es un libro de maldad, es un libro que quiere ser una guía para el príncipe, que en aquel momento era el príncipe Fernando de Aragón, el que luego se casó con Isabel. Y me parece menos maligno que algunas de las versiones más contemporáneas de los consejos políticos, ¿no? Este es otro libro de esta serie de clásicos de Grecia y Roma, la historia de los argonautas, ¿no? La vela en forma de A, Billy Boot, marinero, un libro de Melville, la historia de un marinero inglés que al final ve en la horca y en la muerte la liberación de su vida, ¿no? Alberti, marinero en tierra, una añoranza de este poeta nacido en Cádiz, creo que era Cádiz, y que añoraba permanentemente su tierra, ¿no? Como estas sardinas pintadas un poco con una tinta azulada y luego fotografiadas dentro de un frasco, ¿no? O este otro libro también de Alberti, una antología, y para unirlo al anterior, con una sardina, que no deja de ser el marinero en tierra, como señal de lectura, ¿no? O estas Catilinarias de Cicerón, un libro del que yo había oído hablar a mi padre, pero que jamás se me hubiera ocurrido leer, y lo leí, y os aconsejo que el trozo central del discurso que dedica Cicerón al Senado romano para conseguir que destierren y derrotar a Catilina, realmente cómo las letras se convierten en un arma, pero vamos, mortífera, ¿no? Es decir, Cicerón derrota a Catilina hablando ante el Senado, ¿no? O este libro de Martin Cohen, 101 dilemas éticos, ¿no? Un dilema, y es un libro interesante que te plantea dos opciones frente a una situación problemática y te plantea el dilema de qué es mejor, qué es mejor moralmente, éticamente, ¿no? Lo blanco o lo negro, ¿no?
Estos son unos zapatos de estos que solamente había usado una vez en una boda y con un spray blanco mate hicimos la portada, ¿no? O este otro, de la breve historia de las migraciones, un interesante libro, ¿no? que la reflexión es la que yo trato de hacer con la imagen. Si damos la vuelta a nuestro zapato, veremos que nuestro zapato y el de nuestros antepasados y el de nosotros mismos es un complicado entresijo de idas y vueltas de lo que significa la existencia de los seres humanos, ¿no? Que no hemos estado siempre aquí y somos de aquí y esto es nuestro, ¿no? Este es un libro sobre la filosofía política de Leo Strauss, un pensador norteamericano, partidario de una política exterior muy agresiva, y entonces pues estas son las pinzas de un bogavante que luego se comió Amador, el fotógrafo, después de haberlo fotografiado ahí en una F grande que nosotros le dimos para hacer la foto, ¿no? La Odisea, que también os recomiendo que leáis este libro. Es un libro de aventuras de difícil... bueno, este y la Ilíada, ¿no? Que creo que está aquí. O sea, es un libro de aventuras que pueden parecer antiguas, pero son modernos, pero vamos, de una modernidad. Disculpad los que la hayáis leído, que damos por sentado que los jóvenes no leen, y no es cierto, porque algunos leen más que los mayores, ¿no? Pero veis La enorme O y El barquito, ¿no? Y son dos obras que forman parte de una misma literatura épica de Homero, ¿no? La Ilíada es la gran batalla que enfrenta a los troyanos que defienden la ciudad sitiada por los aqueos, los griegos, y la famosa guerra en la que pelea Aquiles y muere de un lado, y los troyanos son los que han secuestrado a Helena, que en realidad es una guerra que empieza por una disputa comercial, ¿no? Y acaba con la victoria de los griegos porque dejan el caballo de madera en la playa en la que está metido el astuto Ulises, que es el que después vuelve a Ítaca, a su tierra, en un camino de retorno, porque sale de Ítaca para ir a la guerra de Troya, derrota a los, con ayuda, pero derrota a los troyanos y vuelve después y tiene que dispersar usando su arco, porque en aquellos tiempos las cosas se hacían así muy rápidas, dispersa a los pretendientes que su mujer Penélope había agrupado durante los largos años de su ausencia, ¿no? San Juan de la Cruz, un poeta de la mística española y que yo consideraba como una lectura que nunca hubiera hecho y que ahora tengo que decir que me alegro de haberla hecho. Este es el 1 y este es el 2. Es una cartulina troquelada con la forma de cruz y hojas haciendo de llamas, ¿no? La interpretación de los sueños de Freud. Un libro que es de utilidad porque seguramente Freud estaba equivocado en cosas, pero la ciencia del conocimiento humano se ha revolucionado a partir de Freud, ¿no? Este es el 1 y este es el 2, ¿no? Ya con los sueños un poco a medio gastar, ¿no? A veces utilizo papeles recortados, me gusta recortar con tijeras, ¿no? Porque el recortar con tijeras, bueno, yo siempre boceto, no os lo estoy enseñando, voy a contaros ahora algo rápido. Voy a mirar la hora porque se ha ido Ana y ahora ya me preocupa que no sea capaz de... ¿hay alguien que me pueda avisar 5 minutos antes para terminar y que pueda haber preguntas? Sí, tranquilo, Manuel. Son Gracias. -10, pero Gracias. estamos encantados, o sea que no tenemos ninguna prisa. Bueno, pero hay que mantener los compromisos que se asumen. No, porque iba a contaros que un libro, como otra cosa, debe ser comprendida y luego debe ser bocetada. Los bocetos son cosas que se hacen rápidas, que salen de la cabeza. Hay un libro de John Berger que os recomiendo, que se llama Sobre el dibujo. John Berger es un crítico, literato y crítico, ya fallecido, inglés, que tiene libros que seguro que algunos os han recomendado o incluso habéis leído: Aprender a ver, Otra forma de mirar, libros acerca de la percepción visual, muy aptos para nosotros, para los que nos dedicamos a esto. Y tiene un libro sobre el dibujo precioso,
que a mí me enseñó algo acerca de mí mismo cuando yo llevaba ya muchos años dibujando, que era que investigamos a veces dibujando. Sabemos lo que pensamos cuando nuestra mano, conectada con nuestro sentimiento y nuestra cabeza, dibuja algo. De manera que cuando nosotros interiorizamos una información compleja en nuestra cabeza y nuestro corazón, es decir, en nuestra parte emocional de la inteligencia, en las dos, porque se conectan, y nosotros nos ponemos a dibujar, lo que puede parecer una forma hecha al azar, se convierte en una herramienta de reflexión. Acabamos dibujando cosas que parecen, que barruntan las soluciones al problema que hemos trazado, ¿no? De manera que al final, cuando empezamos a hacer bocetos, después de haber leído un libro y haber hablado con el editor, porque yo procuro tener conversaciones con el editor, alguien que me ayude a contextualizar, porque hay cosas, yo ya había leído Hammett, yo ya había hecho una serie de novela negra para El País, pero hay otros libros que son muy difíciles de contextualizar, porque nuestra cultura, lamentablemente, pues nunca es muy ancha, y los diseñadores tampoco tenemos unos procesos de aprendizaje tan largos, ¿no? Entonces, bocetar primero. Y a veces el dibujo se convierte, para la gente que nos gusta dibujar, el dibujo a veces se convierte en un engorro, porque queremos hacer dibujos. ¿Sabéis por qué los niños dejan de dibujar? Porque a partir de los 8 años empezamos a decirles a los niños, eso no se parece al abuelo, eso no es un caballo. Entonces los niños se sienten fracasar y ya no dibujan más, cuando realmente los mejores caballos que han dibujado normalmente las personas, los han dibujado de una manera atípica, dejándose llevar por lo que su instinto le dice que es el caballo, ¿no? Entonces, las tijeras que permiten dibujar sin pensar, con algo que ya sabemos, porque todos sabemos cómo es una pistola. Tiene una culata y un gatillo. Bueno, pues dibújala recortándola, ¿no? Cuando ya sabes que quieres hacer 3 cosas. Una superficie de color para que contraste, una pistola negra y una llave, que el color yo no lo sabía al principio. Y empiezo a recortar y luego tengo la portada, ¿no? O este collage que se lo regalé a Iván Shermayev cuando tuve la suerte de ser su amigo estos años, ¿no? El halcón maltés, que a lo mejor habéis visto la película, magnífica novela de Dashiell Hammett, ¿no? Una intriga milimétrica, ¿no? O la gente de la Continental, ¿no? ¿Ves este pequeño elemento que hace aterrizar en una época concreta el collage este de 2 formas simplemente y la tipografía recortada a mano también, ¿no? El guardián entre el centeno de Salinger. Salinger es uno de los escritores que más vende Alianza Editorial y que por contrato no permite que en las cubiertas de los libros haya nada que no sea su nombre y el título del libro, ¿no? Nosotros siempre buscamos manera de hacer una imagen que hable de lo que el libro encierra sin contradecir lo que por contrato no podemos contradecir, ¿no? O estas cartas a un joven poeta de Rilke, ¿no? La pluma que echa unos delicados tallos verdes, ¿no? O este interesante libro de Tariq Ali, ¿no? Sobre la idea del comunismo entendido en su fusión con el cristianismo, ¿no? Es decir, ¿de qué se trata esto? ¿De una forma de gobierno o de compartir, ¿no? O de compartir lo que tenemos o lo que podemos llegar a tener, ¿no? O este libro de Gramsci, un dirigente italiano, comunista italiano del principio del siglo XX, ¿no? Que cuando nadie en ese mundo de la izquierda europea hablaba de la ecología y de las relaciones humanas en libertad, pues él ya estaba pensando en eso, ¿no? Este tal Gramsci, que yo jamás lo hubiera leído si no hubiera sido seguramente por hacer una portada para Alianza, ¿no? O estos libros que sin embargo yo sí había leído, y he leído muchas veces, los libros de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes, ¿no? Que me parecen una joya de la literatura, ¿no? El complicado caso del sabueso de los Baskerville, ¿no? Está hecho con unos tubitos, ¿eh? No está hecho con el Photoshop. O ¿no? Del estudio en escarlata, ¿no? Como la pipa que describe el estudio en Baker Street, donde Sherlock Holmes y su amigo y ayudante Watson, el doctor Watson, le acompaña y él fuma una pipa como si la pipa fuera una lámpara que le va a permitir encontrar la clave que todavía no tiene del caso, ¿no?
Estos son algunos libros hechos para el país, son anteriores a Alianza. Viriato, Iberia contra Roma, una espada de estas que compran los turistas en las tiendas de Toledo, y está envuelta en una tira de cuero mojada para que contextualice un libro histórico, ¿no? O La princesa muerta, de la misma serie histórica del país, o este sí es de Alianza, ¿no? Los capitanes intrépidos de Kipling, ¿no? Como una pequeña barquichuela hecha con la nuez puede albergar a una intrépida tripulación, en este caso, de escritores como era Kipling, ¿no? O el libro de las tierras vírgenes. Esta es una vieja máquina de escribir de mi abuelo, que ya la llené de hojas verdes para tratar de recoger la emoción que se siente leyendo las aventuras de Mowgli antes de haber visto la película. Luego ya no sé si sentiría lo mismo, porque yo este libro lo había leído de adolescente, ¿no? O Kim, ¿no? Estos bambús verdes con las plumillas. O este libro de Oscar Wilde, escrito La balada de Profundi, son dos relatos distintos escritos después de que saliera de la cárcel. Oscar Wilde, porque luego pensamos que España es el baluarte de todos los males, pero Oscar Wilde estuvo en la cárcel por pederasta, en realidad por homosexual, ¿no? Y estuvo un tiempo largo, ¿no? Entonces esta O y esta W como que la grabamos en la pared del servicio del anterior estudio que teníamos, ¿no? Para fotografiarla, o este otro de Salomé, toda la serie esta de Oscar Wilde eran una O y una W, ¿no? Una foto de unos pechos y del San Juan Bautista degollado, ¿no? O este de El celoso extremeño de Cervantes, ¿no? El tenedor protegiendo la integridad de su cuchara, ¿no? O este, porque además Cervantes, que es el escritor que ha pasado a la historia más que Calderón o que Tirso o que Lope de Vega, en el teatro, que era lo que realmente le daba dinero a los escritores del siglo de oro, escribía unas pequeñas y modestas piezas que rellenaban el tiempo entre acto y acto de una obra larga de las que escribía el Fénix de los Ingenios, que era Lope de Vega, por ejemplo, ¿no? Como esta pequeña silla de Enea en medio de estos dos sillones, ¿no? Los entremeses se llamaban, estos pequeños piezas que servían para separar una obra de teatro en sus descansos, ¿no? Otro libro de Freud, La sexualidad infantil y la neurosis, ¿no? Como según Freud y más psicoanalistas y psicólogos, psiquiatras, nuestra primera sexualidad es la sexualidad con nuestra madre. Kafka, La condena, que no se sabe si lo que está dentro está fuera o lo que está fuera está dentro con esta mirilla, ¿no? Parece que el cielo está en el exterior o igual está dentro, ¿no? Las mentiras de la ciencia, ¿no? Este melón, como si fuera, simplemente es una metáfora, es un interesante libro que cuenta cosas que se han considerado científicamente, digamos, indiscutibles durante mucho tiempo, ¿no? O este Frankenstein, hecho con una paleta de estas de albañil, ¿no? y dos tuercas. O los libros de Mishima, hechos siempre con círculos como la bandera del Japón, este escritor lleno de paradigmas, ¿no? De uno de los escritores probablemente más brillantes y más conocido en Occidente del Japón contemporáneo, que fue profascista durante un tiempo, homosexual reprimido durante otro. De esto habla el libro El color prohibido, de un trozo de la población que no existe, o si existe no hay que nombrarlo siquiera, ¿no? O este libro de Saki, un seudónimo de un escritor inglés lleno de sarcasmo y de sentido del humor, ¿no? Estas cucharillas de té en la que están posados las plumas de codorniz que se vuelan, ¿no? Otro libro de Mishima, El templo del alba, un libro de cómo queda el Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo fotografiamos pintando un plato de rojo y luego dejándolo caer, ¿no? Y bueno, sí movimos en el Photoshop algunas de las piezas que habían quedado sueltas, ¿no? Pero magnífico trabajo del fotógrafo que me ayudó a hacerlo, por cierto, Amador Toril. Boecio, La consolación de la filosofía, esta F con esta escalera que nos ayuda a superarnos a nosotros mismos. Un yanqui en la corte del rey Arturo. Este libro
lo había planteado de una manera parecida para El País porque hice otra versión. Os recomiendo que lo leáis, este libro de Mark Twain, muy divertido. Una novela, pues ya conocéis porque hay versiones cinematográficas. Y en la edición del País hice una cosa parecida con un escudo y me decían que no podíamos usar marcas comerciales porque El País tiene una tirada muy grande, pero la gente de Alianza les pareció divertido el juego y nadie ha protestado, ¿no? Y yo creo que ha acabado esta tanda de... Ah, no, queda alguno más. Poe, a ver, pues no sé por qué no me quiere hacer caso la máquina, pero yo creo que la máquina se ha dado cuenta de la hora que es. Entonces, si os Manuel, parece, perdona que te interrumpa, son las 7 en punto. pues ya Así habéis visto, ¿eh? que, Que la como me has máquina... pedido que... Sí. Vale, pues Bueno, gracias por vuestra paciencia. Sí que queda alguien todavía ahí. un aplauso, por favor, para Manuel. No sé si en el auditorio estáis ahí. Bueno, Digno, ¿me escuchas? no os preocupéis, lo doy por escuchado, como si me lo hubieran dado. Bueno, que sepas que está prácticamente, han abandonado la sala una o dos personas nada más, han estado aquí todo el mundo feliz y hemos disfrutado muchísimo. Nos encantaría darte un aplauso físico, pero como no se puede, pues te lo damos virtual. En el Vale. auditorio, María José, perdón, en el Sí. auditorio os estamos escuchando y seguimos aquí todos, ¿eh? O sea que... Bueno, pues un aplauso para Manuel y ahora vamos a empezar con el turno de preguntas. Entonces, los que estén en el auditorio pueden preguntar y Digno les puede llevar el micrófono y los que están en casa pueden escribir por el chat y yo me encargo de hacer las preguntas, si os parece. Entonces, ¿De no sé cuánto si alguien quiere. ¿Sí? tiempo dispone Manuel? Porque tenía otro compromiso, creo, ¿Es después. verdad? No, pero bueno, tengo otra cosa, pero no voy a dejar a nadie sin contestar. O sea que Vale, perfecto. Pues si hay adelante. alguien en el auditorio que tenga alguna pregunta, le paso el micrófono. Y si hay alguien que tenga preguntas a través del chat, también pueden hacerlas. ¿Os animáis alguno? Bueno, venga chicos, animaos a preguntar algo. Si Manuel tiene mucho afán de compartir su experiencia con nosotros. Para eso ha venido. Pregunta en el chat, María José. No Sí, sé si quieres lo leerla miro tú yo, o la sí. leo yo. Vale, pues llévalo tú. Antes ha dicho que prefiere no usar Photoshop. ¿Por qué? ¿Qué otros programas utilizas? No es que prefieran... El Photoshop es un buen programa para retocar fotografía, pero no es un buen programa para elaborar imágenes. Es decir, además estuve en Santo Domingo, en la ciudad de Santo Domingo, participando en una feria de gráfica y diseño de maquinaria de impresión. Me invitaron a mí y estaba uno de los creadores del Photoshop. Compartimos una conferencia. Y estaba de acuerdo conmigo en que la herramienta Photoshop no está hecha para elaborar imágenes, aunque se puede elaborar imágenes en Photoshop, que lo que hace mejor es coger imágenes y retocarlas o mezclarlas, ¿no? Nosotros no usamos el Photoshop para hacer portadas, pero no es ninguna actitud religiosa ni supersticiosa. Usamos el Photoshop para retocar algunas imágenes, pero no hacemos las imágenes con Photoshop. Buscamos una espada que nos parezca suficientemente vieja y le ponemos un trozo de lata de Coca-Cola para contar ese objeto. Porque ese objeto tiene una narrativa. Esta exposición que os he mostrado ahora era una exposición de carteles de 1 metro de alto, a pesar de que los libros son libros de bolsillo, libros pequeños. Es decir, que a mí me gusta utilizar imágenes con una calidad muy alta, ¿no? Y por tanto me gusta fotografiar los objetos, no fotografiarlos, porque había una época que fotografiábamos los objetos en la cocina del estudio, con una de las personas con una cámara buena, pero ahora no, ahora hacemos estas portadas en el estudio de un fotógrafo con una iluminación adecuada y es un trabajo mucho más cuidado, minucioso y solamente utilizamos el Photoshop para retocar. O sea, no es que haya otro programa mejor y si lo hay, puede ser, pero yo no lo conozco. Para retocar imágenes me sigue pareciendo mejor el Photoshop.
Y luego os voy a recomendar una cosa que el otro día, lo digo porque antes me preguntaron qué consejo, que si, que si daría un consejo. Os voy a transmitir un consejo que no es mío. Hay una exposición en la Casa de América de Madrid, todavía va a estar unas semanas, os recomiendo que vayáis a verla, de un diseñador de Barcelona, nacido en Argentina, que se llama América Sánchez. El otro día tiene 83 años. Yo aprendí mucho de él cuando empecé, en la distancia, ¿no? Seguía su trabajo, me gustaba mucho. Y el otro día, mientras iba a inaugurar la exposición en un taxi, le pregunté, ¿quieres que le diga algo a la gente que está en la exposición? Y me dijo, diles que no dejen de dibujar. Igual, de acuerdo, yo se lo diré. Y cuando llegué, se lo conté a la gente. Allí había diseñadores y otras cosas, ¿no? Se lo dije. No parece que emociona a nadie, pero aprovecho ahora para hablar del Photoshop, de que la pérdida del dibujo es una pérdida de una herramienta esencial. Por supuesto, hay que saber manejar las máquinas. Hay gente muy buena, y mirar en el estudio de Sermayev y Geismar. Sermayev ha muerto, pero ha sido de los estudios más brillantes del siglo, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX en Nueva York. Han hecho muchas de las marcas más famosas y pósters, collages, Sermayev, su trabajo está expuesto. Y un día me describió la estructura de su estudio. Bueno, yo he estado en el estudio varias veces. Tenían 2 personas expertas con las manos en las máquinas. El resto de los que diseñaban y tenían relación con los clientes no tocaban las herramientas, usaban los ordenadores para otras cosas, pero por lo visto eran de los que más cobraban, los que manejaban las herramientas. Es decir, lo que hacían era pasar a limpio las ideas que Sermayev y Geismar, sobre todo ellos, hacían, ¿no? Claro que hacen falta las máquinas, pero lo que cada vez va a hacer más falta son las cabezas que manejan las máquinas. Necesitamos cualificar y luego el dibujo es una herramienta para contar lo que pensamos. O sea, muchas veces nosotros aquí en los procesos trabajamos en un sitio donde está el espacio compartido, una parte, y a veces es más rápido hacer un dibujito y fotografiarlo para algo que andar buscando una fuente, que andar buscando una referencia en Internet, ¿no? O sea, no perdáis esa herramienta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿cómo afrontarías tu profesión desde nuestra actualidad? Es decir, si tú actualmente tuvieras nuestra edad y ninguna experiencia laboral previa como diseñador. Es una pregunta complicada, Manuel. No, bueno, y sobre todo además con un agravante a quien pregunte, ¿no? Un agravante, y es que hay muchos más diseñadores ahora que antes, ¿no? Cuando yo empecé a diseñar apenas había diseñadores. Aquí en España había poquísimos, muy poca gente. Solamente con tener un rudimento del oficio casi tenías asegurado un puesto de trabajo. Ahora no. Pero no solamente pasa a los diseñadores, los arquitectos jóvenes cuando empiezan trabajan como delineantes en los estudios de los arquitectos veteranos durante unos años. Y yo creo que no hay que verlo como un demérito, hay que verlo como una suerte. Yo me acuerdo que cuando empecé hubiera dado no sé qué porque me hubieran dejado ir a hacer fotocopias al estudio de Alberto Corazón, por decir a alguien que era como un héroe consagrado, cuando yo descubrí que en realidad me interesaba lo del diseño, pero primero no había tenido ni siquiera la suerte de estudiar en ESNE o en ninguna otra escuela, porque yo dejé los estudios de arquitectura y realmente soy un autodidacta. Ser autodidacta parece bonito, pero en realidad es duro, porque aprendes muy en solitario. Te vas fijando en otros, compras libros, los buscas, aprendes. De hecho, yo he aprendido mucho dando clases. Es decir, he dado clases durante unos años, di bastante, ya llevaba yo años de oficio, pero digamos, dedicando horas a reflexionar sobre lo que mi oficio me había enseñado o sobre lo que ya había leído, aprendí, ¿no? Muchas cosas. Entonces, es verdad que ahora hay más diseñadores, que es también un problema. Primero, algunos aspectos humanos. Esto es una carrera de fondo, no es rápida, no es rápido esto. Buscar un reconocimiento inmediato al talento para confirmar que uno está invirtiendo su tiempo adecuadamente es una mala idea. Porque primero hay que encontrar la ocasión para que ese talento se manifieste. Ese talento no necesariamente aflora al principio. Yo recuerdo que el primer trabajo colectivo que yo hice, yo trabajaba en un grupo que se llamaba Sidecar, que trabajábamos sobre todo para agencias de publicidad. Y hacíamos trabajos
pues que a lo mejor ahora yo tal vez no hubiera hecho. Eran trabajos, muchas agencias de las más importantes, que casi todas eran de matriz norteamericana, aquí, Walter Thompson, John Rubicam, McCann Ellison, de pronto llegaba un fin de semana, tenían un pequeño layout, una pequeña idea, y necesitaban que de viernes a lunes por la mañana un equipo que tuviera ya un cierto oficio les hiciera una presentación para vendérselo al cliente. Nosotros nos chupábamos muchas noches, con un trabajo, por supuesto, nunca firmado, por supuesto, no suficientemente pagado en relación con lo que en aquella época, porque la publicidad tuvo una época dorada, muy buena, ¿no? de remuneración. Y cuando yo he hecho balance, porque hacía un cuadernito apuntando las cosas que hacía, siempre de una manera crítica, porque cuando lo he vuelto a ver, he visto que prácticamente autocriticaba casi todo lo que yo en aquel tiempo hacía, pero que no sabía. Pues claro, normal, ¿no? Pero sin embargo aprendí un oficio. Es decir, estuve 8 o 9 años trabajando en aquel grupo, y además éramos amigos, nos llevábamos bien, ganábamos muy poco, pero cada uno librábamos una semana. Trabajábamos 4 semanas y librábamos una. De manera que compensábamos un sueldo cortito con un tiempo libre mayor, y luego, porque luego por la noche y los fines de semana a veces nos tocaba, ¿no? ¿Y cuánto tiempo se tarda en aprender un oficio? Se tarda bastante. Esto puede no gustar en las escuelas y en las universidades, pero en las escuelas y universidades enseñan herramientas, sobre todo conceptuales, pero el oficio, que ni siquiera es un problema de cuáles son los programas que usas, sino saber cómo distinguir un lettering, una tipografía que esté bien de una que está mal, que es bastante más difícil de lo que parece. Y eso lleva tiempo, lleva horas. Es como se aprende a catar un vino, pues bebiéndolo muchas veces y aprendiendo que tu lengua y tu paladar, supongo, porque yo no sé catar vino, pero supongo que estimulas y desarrollas unas herramientas que al final acaban siendo, por tanto, no hay que tener prisa, no hay que despreciar trabajos humildes o modestos, si pueden estar relacionados con el oficio, mejor. Buscar las ocasiones, no dar codazos, porque no te hace llegar antes el dar codazos. O sea, yo creo que la gente, mucha de la gente mejor que yo he conocido, encima es generosa, o la he visto así siempre, ¿no? Hay gente que comparte lo que sabe y que, por ejemplo, yo eludo todo lo posible los concursos. Cuando he hablado antes de concursos, estaba hablando de concursos a los que he sido convocado y a los que normalmente se ha pagado algo por la participación. Estos concursos abiertos y tal, yo no lo, porque es devaluar nuestro trabajo hasta el cero. Es decir, si para hacer una cosa se convocan a cientos de personas y se paga una miseria, ningún resultado que salga de ahí se va a valorar. Por tanto, es mejor trabajos, no atajos a la fama, sino pequeños trabajos que vayan construyendo despacito una construcción de palillos, ¿no? Que probablemente será más sólida y tendrá más posibilidades de llevarnos a alguna parte. Creo que ha sido una respuesta muy larga para una pregunta corta. Ha sido una respuesta muy adecuada y la verdad que a mí personalmente me ha gustado mucho todo lo que has dicho y estoy completamente de acuerdo. Lo único que no te queremos es robar más tiempo, Manuel. Entonces, no sé si te queda No os tiempo para preocupéis, una pregunta corta, sí, una pregunta cortita sí. más. Venga. Bueno, aquí me están preguntando que si tienes alguna portada, algún diseño especialmente favorito, como que al que estás, no sé, unido especialmente. Esas portadas que os he enseñado antes de la Ilíada y la Odisea las tengo mucho cariño. Por ellas me dieron un premio, pero además de eso es porque me gustan mucho la Ilíada y la Odisea. Son dos libros que he leído. La Odisea es un libro, es una batalla, es hermosa. Igual es que a mí me gustan las historias de espadas, se nota en algunas de las portadas que hago, ¿no? Entonces es un libro que me divirtió mucho, ¿no? Y tengo como 5 o 6 ediciones de la Odisea distintas. Entonces me parece que forman un tándem del que me siento orgulloso, me siento satisfecho con ese tándem tan esquemático. Porque claro, lo que la gente de Alianza, cuando hacen libros claro, comprar libros de Platón, de Aristóteles, bueno, iba a decir de Sócrates, pero Sócrates no escribió libros. Lo que sabemos que decía Sócrates lo cuenta Platón. Pero comprar libros ahora son o para estudiantes de filosofía o para gente... y entonces, pero ellos quieren que tengan un tono de actualidad, que no parezca que leer a los clásicos
es una anticualla, que solo lo leen gente de estos barbados y antiguos, ¿no? Y me parece, antes cuando os la enseñé, os dije que eran libros de aventuras, son libros de aventuras, una aventura épica, son libros en los que están inspirados algunas de las aventuras galácticas más postmodernas, están inspirados en algunos valores éticos que están en la Ilíada y la Odisea, ¿no? También en las leyendas de los samuráis, pero en la Ilíada y la Odisea indudablemente, ¿no? Entonces, me gustan esas portadas porque, como son los dos libros que firma un tal Homero, porque ahora se cuestiona si Homero era una persona o era una tradición oral que recopiló alguien, ¿no? Pero me gustan ese tándem, ¿no? Que forman esas dos portadas. Bueno, qué maravilla. Aparte de habernos comunicado y transmitido tu pasión por el diseño, yo creo que has conseguido emocionar a toda la audiencia con la lectura. O sea, Te he perdido, María José. están Sí, diciendo no sé. ya que hay que acabar. Ahora. Y qué pena porque Ahora. teníamos otras preguntas, pero ya es muy tarde y bueno, lo que creo que tenemos que hacer es No, volver a por mi invitarte otra parte, vez. María José, por mi parte, déjales que las acorto yo si queréis. Si tenéis un problema de audiencia o de foro, las acorto, pero déjalas que leer las preguntas. Yo estoy obedeciendo aquí órdenes de Digno que me está diciendo para el pinganillo que tenemos que acabar, entonces... Ah, bueno, pero si tenéis que acabar vosotros por alguna razón, de acuerdo, pero yo por mi parte puedo... ¿Queréis, por no dejar ya hay una última, María José, y de manera muy breve y ya cerramos? Venga, una breve y es, bueno, estoy leyendo las preguntas por orden para que nadie se sienta mal y aquí nos pregunta Jaime que cuál es su opinión acerca de la gran cantidad de páginas web tales como Wix o Tailor Brands de las cuales nos prometen hacer logotipos en 5 minutos. Bueno, ya Pues se ha hablado un poco de eso antes, pero... Es una buena pregunta. Lo que pasa es que nuestro mundo es un mundo que admite muy poca regulación. Es decir, cuando creamos DIMAT, yo le explicaba a la gente que me quería oír que nosotros no somos farmacéuticos, no podemos acotar nuestro campo de acción y limitar el lugar al que se puede asentar otro equipo de diseño cercano a nosotros, ¿no? Por lo tanto, tenemos que capacitarnos para competir con este tipo de oferta, porque es el problema de esta aparente democratización. Las herramientas ahora las puede usar todo el mundo. Me parece muy mal. Yo siempre que tengo ocasión lo critico y digo que es la trivialización, la vulgarización de un trabajo que tiene un valor añadido muy alto. Pero Jaime, lo que pasa es que hay que pelear duro para demostrar que tiene un valor alto lo que hacemos, porque cuando le dices a la gente lo que cobramos por un logo, y le dice que es un trabajo de 2 meses, mucha gente no lo entiende. No lo entiende, pero no sé si leíste, escribió un libro sobre Paula Scher en El último matador, y ella dice una cosa muy bonita. Paula Scher es una miembro de Pentagram en Nueva York, y dice, es verdad que hay dibujitos que hago en 2 minutos, pero ¿sabe usted los años que llevo practicando mi oficio para poder hacer una cosa buena en 2 minutos? Porque eso tiene un valor. Es decir, es el tiempo socialmente necesario para producir mi capacidad. Todo mi aprendizaje se condensa en un dibujo rápido, pero hay que demostrarlo. O sea, nuestro trabajo tiene que estar revalidándose día a día para demostrar que efectivamente vale eso y que no es igual que lo que se hace en una máquina por 5 euros, ¿no? Muy bien. Espero, Jaime, que te hayas quedado contento con la respuesta. Y nada, ahora sí que nos vamos a ir, Manuel. Maravilloso, una tarde estupendísima contigo y de verdad que infinitas gracias por venir y por estar con nosotros y esperamos que vuelvas Volveré. En algún momento, ¿vale? Y suerte, bueno, y suerte a todos, ¿vale? Gracias, Manuel y María José. Un aplauso, ¿eh? Muchas gracias. 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 Adiós. On you.